Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y hoy es un vídeo que no me gustaría hacer y la miniatura quizás es demasiado llamativa, pero es la realidad. Y es que es cierto de que Frostborn no va a recibir más actualizaciones, que definitivamente el juego está muerto y abandonado. Toda esta pregunta surge a raíz de que ayer, a última hora, tanto a mí como por ejemplo yo me di cuenta en los comentarios del último vídeo de Javi, la gente empezaba a preguntarle de si hay rumores de que Frostborn va a terminar ya. Hay rumores de que esta es la última actualización, de que Kefir se va a centrar ya en otro juego, un nuevo juego que va a crear. ¿Es cierto todo esto? Y bueno, aquí está la gran pregunta y es que, bueno, a raíz, digamos, de estos comentarios que llegan, he empezado a hacer una especie de investigación, pequeña investigación, tampoco hace falta mucho. Y es que hay una persona en esta comunidad, no quiero nombrarla para no darle encima aún más gente que por curiosidad simple vaya a visitarla y reciba más visitas de las que yo considero que se merece. Porque noticia tras noticia, a esta persona yo en un principio la seguía hace mucho tiempo y traía a veces contenido interesante o traía cosas que estaban muy lejos del contenido normal de cualquier otra persona de Frostborn, ¿no? De cualquier creador de contenido de Frostborn. Y es que eres una persona que te traía filtraciones, digamos. Y eran interesantes porque en muchas medidas iban cumpliendo todo lo que iba diciendo. Pero desde hace ya bastante tiempo que yo lo sigo siguiendo, la verdad, aunque estoy de suscrito por tonterías, pero vaya, tampoco me quiero meter en este berenjenal, o sea, hubieron un cruce de palabras, él empezó a tirar basura, mierda, hacia todos nosotros, a Bani, a Javi, a mí. Y desde entonces le envié un comentario en ese propio vídeo y me desuscribí ya. Pero aún así, de vez en cuando me llegan este tipo de comentarios, rollo, ¿es verdad que Frostborn va a desaparecer? ¿Es la última actualización? ¿Es cierto que un moderador o un creador del juego ha dicho esto en tal red social rusa? ¿Es cierto que van a crear todo eso? Siempre voy al mismo canal y digo, seguro que esta basura de información viene de este canal. Y como siempre no me equivoco, la verdad, venía de ahí. ¿Qué pasa? Que esta persona se dedica básicamente a dar información falsa. ¿Falsa por qué es falsa? Porque no hay nada que lo confirme. Lo que no voy a aseguraros nada para empezar, y es que yo, hasta lo que yo sé, y puedo saber quizás un poco más que quizás algunos de los que estáis aquí viéndome, porque yo soy partner y manejo a veces algo de información, hasta lo que yo sé oficialmente, Frostborn sigue en pie. Frostborn sigue con su actualización hacia adelante, sigue con todo su contenido y sigue con todo el mundo jugando. El problema está en que esta persona que estoy comentando, que se dedica a tirar información falsa, normalmente recurre a VK. VK es una red social rusa en la que supuestamente, según él, ahí se está dando toda la información por parte tanto del creador Kefir, por tanto de personalmente algún creador de contenido en especial y que en muchas de sus noticias siempre recurre a VK. Recurre a esta red social, pero nunca ni nos muestra la red social, ni nos muestra la información con lo sencillo que es. ¿Sabes por qué sé que es tan sencillo? Porque yo ahora mismo os voy a enseñar esa red social rusa a la que tanto recurre y que nunca muestra. Vamos a verla. Y aquí estamos, en VK. Lo he dejado esto así abierto para que se vea que esto es VK, una red social rusa. Como podéis ver, es ruso. Me he creado una cuenta y me he registrado. Porque ya tantas veces, ya había estado en esta red social hace tiempo, cuando yo ya descubrí que toda esta información a veces venía pues de humo. Él lo que nos comenta tan sencilla y llanamente es que en VK, en esta red social, en un grupo de Facebook, el único grupo que hay noticias que nunca se lanzan en Discord o que no se están viendo en otros sitios, solamente se están viendo en VK. Vamos a ello. Tan sencillo como esto en la red social. O sea, es esta, es VK. Sin trampa y sin cartón, ¿no? Para que todo el mundo vea la realidad. Nos vamos al buscador y veréis mis buscadores recientes. Búsqueda reciente, es lo único que he buscado. Todo lo que he estado intentando ver acerca de esto. Vamos con Frostborn, esto que he visto. ¿Qué es esto? La última vez que se visitó el 22 de junio de 2021. Ya está. No hace falta ni seguir buscando. Solayana, algo que vi una imagen de YouTube última 4.9, nada, sin seguir viéndolo. Y ya nos centramos en dos, quedan dos solas. Ya, voy a hacer la búsqueda y todo, porque mira, si tú pones Kefir, te sale. Sasha, Kefir, esto es estudio web, esto es Kefir. No hay otra, estoy dándole en todo, ni gente, ni comunidad, ni nada. Si sigues bajando para abajo, no te vas a encontrar nada, porque esto, digamos que te posiciona, digamos, por más uso, ¿no? Lo típico, ¿no? Más seguidores, más repercusión, más uso. Kefir, última vez 4 de febrero, lo último que sacaron, 31 de diciembre. Nada. De Kefir, nada, porque la última noticia que hay suya es de hace 2 meses, justamente cuando arrancó la guerra. Y ahora hablaremos de eso porque esto
Va por ahí. Bueno, vamos para atrás. Kefir, no hay nada de Kefir. Bueno, vamos a buscar Frostborn. A ver si buscando Frostborn sale algo. Y aquí está. Frostborn salen bastantes cosas, pero bastantes cosas que esta también la mira por encima. Comunidad abierta, 20 de abril. Hay un mensaje fijado de esto que 17 de julio de 2019, imagínate. 20 de abril. 20 de abril hace 2 días. ¿Puede ser este el mensaje? Vamos a copiarlo y lo vamos a traducir tal cual. Aquí está. Oye, sugiero cuentas de prueba. Hay una cuenta para cualquier cantidad de visitas con cualquier cantidad de cuenta, desde más gorda hasta más simple. El precio es negociable. Esto no tiene nada que ver. Esto son cosas de venta de cuenta. Encima es algo ilegal. Vale, esta no es. La verdad es que hay muchísimas cosas de Frostborn, ¿no? Pero vamos a ir directamente. ¿Por qué no vamos a Frostborn y nos vamos directamente al grupo? Que es al grupo al que se refiere él. Vamos a ir al grupo. Porque por aquí lo único que te encuentras son más grupitos. Este es el que acabamos de visitar. Maximus Frostborn. Frostborn, grupos son grupitos pequeños. Frostborn tal. Lo único que hay. Fijaros. Esta encima es la imagen que se subió hace poco. Que yo ya lo tengo clarísimo. Este es el casco del set nuevo de mago. Para que veáis que esto sigue para adelante. El casco del set nuevo de mago. ¿Qué tenemos? Nada. Lo último, 11 de abril. Hace 11 días. Vamos a seleccionarlo otra vez y lo vamos a traducir. Si encuentras problemas técnicos en el juego, siempre puedes poner en contacto con nuestro soporte técnico. Puedes hacerlo directamente desde el menú de configuración del juego. Si tienes alguna dificultad, ingresa al juego, lee las recomendaciones, artículos, ¿Me queréis decir realmente que ya no hay más? O sea, es que esto es 11 de abril, el último mensaje. ¿El anterior qué es? La imagen que tenemos todos, que se ha subido también ahí, que es lo que estoy diciendo para mí, es el casco de la nueva armadura de mago de la próxima actualización. ¿Qué pasa? Que ahora podría llegar y decirle, no, es que realmente esta va a ser la última actualización, porque hay desarrolladores hablando en grupos, hablando en cosas. Mira, después de esto estoy haciendo varios cortes y después de esto está investigando por todos lados. He traducido hasta comentarios, por ejemplo, de aquí, de estos que hay por aquí. He empezado a traducir muchas cosas. Son gente hablando normal, no hay un desarrollador misterioso, mágico, que nos está contando la verdad, la verdad que hay detrás de Frostborn. No hay nada. La realidad es tan sencilla como la de que Frostborn, Kefir, está en medio de un conflicto bélico. No hay mucho más que eso. Está en un conflicto bélico y me diréis mucha gente también. Pero es que el Last Day on Earth sigue tirando actualizaciones. Esto creo que ya se ha explicado y si no lo voy a volver a explicar otra vez porque quiero que se quede claro. Kefir es muy grande. No es una empresa, que un monopolio, un edificio. ¿No? Cuando penséis en empresa no penséis en un edificio. Y ya está, no. Kefir tiene subdivisiones, como cualquier cualquier empresa medianamente grande. Entonces, la empresa de Last Day on Earth está más ubicada hacia Rusia. Y la empresa de Kefir está ubicada, de Frostborn, está ubicada en todo el meollo del asunto. En todo la problemática que hay gorda está ubicada la empresa de Kefir, entre Ucrania y Rusia. Digamos, incluso no lo tengo claro del todo, pero creo que está en la propia Ucrania. Es la gran diferencia. Por eso de Last Day on Earth o de cualquier otro juego ruso se siguen lanzando actualizaciones. Porque a lo mejor, geográficamente hablando, están muy apartadas de todo este conflicto. Es que no puedo decir cosas, pero sé de gente que está trabajando en Frostborn, en Kefir, que tiene problemas para comunicarse hasta con su propia familia. ¿Entendéis? Y aquí hay gente que por lo que sea está intentando hacer dinero de esto o intentar generar visitas a raíz de mentiras que envuelven a lo que es un conflicto bélico. ¿Queréis más pruebas? Porque yo sí que os traigo pruebas. Yo no soy el típico de fuente de los deseos. No digo, me han dicho, me han comentado. No. Aquí las cosas se trabajan con pruebas. Primero os enseño esa red social mágica en la que supuestamente está pasando todo y nadie se entera de nada y vemos que no hay nada, es todo humo. Hablamos de un supuesto desarrollador que está tampoco. Yo sí que estoy hablando con un desarrollador. Yo le he hablado, le he comentado toda esta problemática, le he dicho que estaba pasando esto, me ha dicho que puede utilizar la conversación, que podía mostrarla en un vídeo y que no hace falta ni que borrase su nombre ni nada, pero yo, la verdad es que son conversaciones privadas, cada uno tiene su manera de trabajar y yo pues, prefiero que esta gente no salga a la luz, ya que me creáis o no, me da igual, pero bueno, vamos a leer un poco la conversación por encima, para que veáis que yo por lo menos trabajo con pruebas. Hello. Lo primero, siempre les digo, espero que estéis bien, siempre os recuerdo, espero que no esté pasando nada, que acordaros que esta gente vive en el conflicto, esta gente está pasándolo realmente mal. Ante todo, lo primero, unas palabras de consuelo, de apoyo, que es lo mínimo que se puede pedir. Durante los recientes rumores sobre que Frostborn no va a recibir más actualizaciones, que puede ser que esta sea la última. Me gustaría saber si esto es verdad, yo le pregunto y tal. Estoy leyendo todo lo que es la primera parte, porque mi canal depende absolutamente del contenido de Frostborn y me gustaría saberlo con tiempo para redirigir mi contenido hacia otro contenido, nunca mejor dicho. A ver qué me decían. Lo primero que me dicen es, los rumores son absolutamente falsos. Eso para empezar, rotundo, rotundo. Esto es un desarrollador del staff, alguien que está metido en la empresa. Los desarrolladores están trabajando en la actualización. Pero que sepas que todo esto está
hasta que no termine la guerra en Ucrania, está complicándose. Es que es lo que volvemos a lo mismo. Está complicándose, se está yendo más lento, hasta que no pase todo este conflicto va a costar que la cosa arranque. Luego le digo gracias otra vez, le digo que si puedo utilizar este párrafo, este clip para subirlo en un vídeo, que es lo que estoy haciendo exactamente ahora, porque hay mucha gente que está haciendo mentiras sobre este tema y quiero que la gente tampoco esté preocupada porque me llegan gente, como a mí o como a Javi, me estoy imaginando, tanto en los comentarios de los vídeos como en privado, de se va a acabar Frostboss, porque hay gente que está utilizando este dolor, este daño que está sufriendo esta gente para generar visitas. Me dice, por supuesto, puedes usar lo que quieras, sea ciencia cierta directamente de los desarrolladores que estuvieron trabajando en la actualización hasta el 28 de febrero, pero tuvieron que parar por la guerra. Estoy convencido, estoy seguro, o sé exactamente que la guerra es la causa. Punto. No hay más. Lo demás es todo humo. Lo demás es gente que habla con Dios o con alguien y le cuenta noticias que nadie sabe, que a lo mejor no saben ni los desarrolladores. Le vuelvo a decir gracias de nuevo y tal, para que veáis. Yo por lo menos os traigo información real. No os digo, en esta red social hay esto, pero no enseño nada. He hablado con este desarrollador, pero no enseño nada. No. Yo os enseño la red social, vemos todo lo que hay y no hay nada. Os enseño una conversación privada con una persona del staff de Kefir y mira, esta es su respuesta. Y termino ya comentando otra vez por encima, de verdad, no hagáis caso de gente que vende humo. Ya esto extrapolarlo ya a Frostborn. Pensar en la vida real. Hay mucho cuentista, mucha gente que da noticias falsas por darlas porque sí, y lo único que se dedican es a intentar generar dinero de mentiras, de sufrimiento y a saber de qué más. Solo quiero que olvidéis todo lo que se ha comentado. Yo no puedo asegurar a ciencia cierta que esto sea el fin del juego. No puedo asegurar cuándo va a salir la actualización. No puedo asegurar nada, pero yo os traigo pruebas y desmiento lo que se está comentando recientemente, porque me gustaría que este creador de contenido, que estoy seguro de que va a ver este vídeo, alguien se lo va a enseñar, o él mismo va a acabar viéndolo directamente desde mí, por favor, haz un vídeo donde entras en esta red social rusa VK, ves esas publicaciones donde supuestamente va a salir un juego nuevo, ves esos comentarios de ese supuesto desarrollador que te manda y te dice que esto es el fin del juego, que ya no va a haber más actualizaciones, enséñame cualquier cosa, no vendas humo. Yo repito, no puedo asegurar que el juego se vaya a acabar o no. No lo sé. La realidad es que en esta red social no hay ningún tipo de información que diga que sí. Y la realidad es que yo hablo con desarrolladores, me pueden mentir o no, yo no lo sé, pero la realidad es que ellos me dicen que están trabajando la actualización y que todo este problemático, toda esta locura que está trayendo el tema de la guerra, el conflicto bélico en Ucrania y Rusia, está paralizando todos estos movimientos. Si no hubiese pasado todo esto, todo este conflicto bélico, estaríamos ya en la siguiente actualización casi seguro, por contando los tiempos más o menos que tardan en hacer una actualización a otra, y no estaríamos hablando de toda esta basura, y yo tendría un mejor contenido que subir que el intentar desmentir a gente que está intentando aprovecharse de una situación. Poco más que añadir. Un beso y nos vemos.